a la siguiente exposición, que es un diálogo entre ambos. Entonces, bueno, repartiros como mejor les parezca. Empieza... Empiezo yo. Sí. Listo. Bueno, otra vez es una experiencia pedagógica. Joaquín se graduó, creo, en enero de 2020, poquito antes de la pandemia. Se fue a México y entonces lo invité a que juntos diéramos un taller de argumentación en un semestre y luego lo continuamos en un segundo semestre. Esto es en el marco de la maestría en estudios filosóficos de la Universidad de Guadalajara. Se hacen 4 semestres. Y esto es, la experiencia esta corresponde al primer semestre y al segundo del año pasado. Lo llevamos a cabo a La Limón, en línea. No había manera de tenerlo presencial. Y en el caso del primer semestre, la idea era introductoria. El objetivo era presentar los elementos tanto de la pragmadialéctica. Bueno, aquí Iber me dirá tu versión de la pragmadialéctica, que ya está muy lejos de la de Ámsterdam. Sí, mi versión de la pragmadialéctica y la dialéctica argumental de Iber con algunas modificaciones que ha introducido aquí. Entonces, el propósito del primer semestre era eso, introducirlos a los elementos, lo básico. Y el método que seguíamos, bueno, en el caso de la pragmadialéctica, yo escribí para ellos 3 pequeñas exposiciones, donde en 8 páginas les decía un pedazo de doctrina. Les puedo decir brevemente, la primera lección era sobre las preguntas, filosofía. La segunda era sobre los conceptos de desacuerdo en filosofía, cómo surgen. Y el tercero era sobre las etapas del modelo ideal de discusión del caballo de batalla de la pragmadialéctica. Entonces ellos seguían esas exposiciones. En las exposiciones estaban muchos ejemplos para ilustrar lo que dice cada una de estas partes. Y luego les daba yo a leer, les daba yo en pedacitos, tareas con una serie de textos filosóficos, fragmentos de textos filosóficos, porque bueno, al principio no puede uno ponerlos enseguida en analizar un texto complicado. Entonces tomaba un fragmento de distintos autores, de Aristóteles, de Hegel, de Tomás de Aquino, etc. Y los ponía a resolver tareas de pragmadialéctica concretas. En total, 40 fragmentos más o menos. Comenzamos, si recuerdo bien, con Aristóteles y terminamos con Sartre. Y en clase discutíamos las soluciones, si daban ellos. Y no sé si quieres decir algo acerca de tu parte, cómo lo hiciste. Sí, bueno, sí utilicé esos 4 artículos y bueno, extraía fragmentos donde había argumentación y enseñaba sobre todo los métodos de Huberto. Era enseñar dialéctica argumental, que es diagramación. Ellos tenían los artículos y extraías pedazos y los analizaban. Y bueno, lo que yo encontré en mi parte es que las exposiciones doctrinales que escribí para ellos, en 8 páginas con muchos ejemplos, se encontraban fáciles. Cuando ya se trataba de aplicarlo a los 40 fragmentos, comenzaban enormes dificultades. Y cuando discutíamos en clase sus soluciones y aclaraban por qué estaba mal la solución que daban, me di cuenta de que había unas lagunas en sus conocimientos filosóficos impresionantes, lo cual indica que en la licenciatura de las que venían no eran muy buenas. Además, había otras que no venían de filosofía. Entonces, de repente había que explicarles, por ejemplo, cuál es el tema filosófico de lo que se trataba. Y si no, no se podía entender el texto. Esa es la experiencia que tuvimos en el primer semestre. Sin embargo, creo que al final dijimos, parece que entendieron. Lo que pasa es que luego vinieron las vacaciones y luego se olvida todo lo que parecía que se había entendido. Y entonces tuvimos una segunda experiencia. Nosotros suponíamos que con lo que habían aprendido en el primer semestre iban a poder ahora sí enfrentarse de una manera más o menos decorosa a un texto de verdad, no un fragmento. Entonces se trataba de aplicar los elementos a los textos argumentativos complejos. Elegimos esos 3 con gran optimismo. Un diálogo de Leibniz, que quizá ustedes conozcan, es un diálogo corto, páginas más o menos,
Y además el diálogo lo elegimos porque tiene la peculiaridad de que están muy marcadas las operaciones, ¿no? Las estrategias argumentativas y todo eso. Luego íbamos a leer, muestra un diálogo, y el diálogo era una conversación real que tuvo Leibniz con un amigo suyo, teníamos la interacción real. En cambio, los siguientes textos de Russell y Collingwood los elegimos porque son un caso ejemplar de un diálogo que ocurre a través del tiempo. En 1912, Russell publica su ataque a la noción de causa, que ustedes conocerán seguramente, y 15 años después, Collingwood responde a ese artículo de Russell. Bueno, tuvimos tantas dificultades con el diálogo de Leibniz que creo que al final lo abandonamos, ¿no? Lo dejamos en el punto y dije, bueno, pasemos a otra cosa, vamos a ver si con Russell les va mejor. Les fue peor. Entonces, y para el último ya no hubo tiempo. Bueno, esta es en breve la experiencia. Y bueno, el caso de Leibniz es el que queremos aquí presentar brevísimamente. El recuerdo es un diálogo no inventado, sino real. Ocurrió una noche en el 1695 y a la mañana siguiente Leibniz se sentó y lo escribió. Y se lo mandó a su amigo Dubzhensky. Hay la respuesta de Dubzhensky que indica que reconoce el diálogo. O sea, que no es una transcripción, obviamente, pero es algo que es una reconstrucción fiel del diálogo. Lo que hice es que hice una primera traducción y les presenté a ellos una edición bilingüe en 2 columnas, texto en francés y el texto en español, divididos por turnos, para que pudiéramos tener referencia clara a cada turno. Y según íbamos avanzando, se iba corrigiendo la traducción. Como ustedes saben, todas las traducciones tienen errores y hay que estarlas corrigiendo. Y luego se les pidió que leyeran todo el diálogo. Fue la primera tarea. Leanlo todo. Son 5 páginas, ¿no? Leanlo todo. Y luego traten de encontrar las operaciones que el modelo de discusión crítica establece. Por ejemplo, hay aquí un lugar donde digan, a ver, te toca a ti argumentar. Tienes tú la carga de la prueba. Hay algún otro lugar donde se dice, a ver, tengo dudas acerca de lo que estás diciendo, etc. Aquí no tengo tiempo para repetir el modelo de discusión crítica, pero espero que lo conozcan al menos superficialmente. A ellos se los he explicado en detalle en el primer semestre. Y aquí se trataba de que ahora, con este texto largo, pudieran hacer lo que habían hecho con los ejemplos en juguetes. Es decir, identificar aquí, están tales y tales operaciones. Y que identificaron también las cuestiones filosóficas que se suscitaban. Era una tarea aparentemente simple. Y la idea de esto era que donde quiera que se presenten argumentos, ellos pueden ya decir, aquí hay un argumento. Una de las cosas en que me diferencio en el tratamiento en trama dialéctica es que los trama-dialécticos suelen hablar de los argumentos como algo que se presenta en la etapa argumentativa. Mientras que la verdad es que los argumentos se presentan en todas las etapas. Entonces, por eso es importante establecer dónde están. Y luego le tocaba el turno a Joaquín analizar esos argumentos con las herramientas de la dialéctica argumental. La razón de esto es que, mi opinión, es que los métodos de análisis de argumentos de la paradialéctica son pobres. Y los métodos de Iber son los mejores que yo conozco. Entonces, ahí es donde se trata de que las dos teorías se pueden complementar. De hecho, el libro sobre el debate Popper-Russell originalmente era un intento de presentar la teoría ya combinada. No se pudo porque la pandemia se nos vino encima, y entonces lo que tenemos es 2 análisis, uno con los métodos de Iber y otro con métodos de la paradialéctica, como la entiendo yo, y luego tenemos una especie de empate al final. Bueno, la primera sorpresa es que no eran capaces siquiera de identificar las cuestiones, ni siquiera las fundamentales, las que presiden, las que son obvias, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque oían la libertad del hombre, decían, ¿y eso qué es? Uno pensaría que un estudiante de filosofía, bueno, un estudiante de comunicación o de psicología no sepa, para una cuestión de libre albedrío pasa, pero que un estudiante de filosofía tampoco sepa por dónde va eso. Sí, fue un poco grave. Y la otra, la cuestión del origen del mal, todavía les era más ajena. Bueno, pero el caso es que
este diálogo tiene dos cuestiones y eso significa que se puede analizar en principio de dos maneras. La manera que yo traté de persuadirlos que es la correcta, bueno, no voy a entrar en detalles, pero ahí ven ustedes una división de los turnos 1 a 4, confrontación del 5 al 16, apertura del 17 al 48, la etapa de argumentación, y del 49 al 50, la etapa conclusiva. Esta interpretación y este análisis parte de que la cuestión del origen del mal es la cuestión central, realmente, y la otra no es central en un sentido preciso. Y es que ni el amigo de Leibniz ni Leibniz sostienen un punto de vista en parámetros dialécticos o una tesis, sino que lo que ocurre es que Dobzhansky presenta un argumento que ha oído muchas veces y dice no se tiene que hacer con este argumento. Entonces se colocan por encima de las posiciones y discuten nada más si el argumento está bien construido o no. Por eso que sitúo todo esto yo en la etapa de apertura. Mientras que cuando se trata de la cuestión del origen del mal, ahí sí Leibniz tiene, bueno, es famosísimo, Leibniz tiene una tesis sobre el origen del mal, la famosa teodicea. Entonces aquí sí tenemos una tesis clara y lo que tenemos es que Dobzhansky se porta como una especie de Sócrates que interroga implacablemente a Leibniz, bueno, pero esto. Y entonces vemos a Leibniz superando todas las dudas de Dobzhansky y llegan a una conclusión. Bueno, este es el análisis que yo les propuse, les dije por qué, pero les dije, es posible interpretarlo de otra manera. Como si hubiese dos cuestiones, que sería bueno, el turno 1 a 4, en vez de ser la confrontación, sería una especie de preludio metodológico. Los turnos 5 a 13 corresponderían a la primera discusión crítica en torno a la cuestión del libre albedrío, pero yo les expliqué a los estudiantes que esto era forzar las cosas, porque ninguno de los dos sostiene un punto de vista. Aunque lo tengan, pero no lo sostienen. Entonces no hay lo propio de una discusión crítica. Pero bueno, si lo tomáramos así, esa sería, los turnos 5 a 13 se ocuparían con la cuestión 1 y los turnos 13 a 50 con la cuestión 2 del origen del mal. Entonces, bueno, esas dos son posibles, ninguna de las dos es completamente falsa, pero la primera es mejor por una serie de razones. Esto es la parte que yo hice durante el semestre con los estudiantes y ahora viene Joaquín a decirnos un par de cosas sobre lo que pasa cuando tratan de diagramar argumentos. Es esto. Diagramación de estrategias es esto. Al principio, Sí. Bueno, más allá de ciertos fracasos que también se deban a la forma como les expuse la teoría o a deficiencias mías, algo que fue muy interesante para ellos, en general también para nosotros, es que la dialéctica argumental puede representar, diagramar, hacernos entender las sutilezas de la argumentación de Leibniz. O sea, Leibniz en sus turnos hay una, lo llamaré así como densidad argumentativa, está muy concentrado sus argumentos, son argumentos muy sofisticados, van a encontrar recusaciones por contraanalogía, argumentos de ponderación, etcétera. O sea, y para ello les seleccioné solamente 3 turnos. Me gustaría leerles un turno solamente para enfatizar 3 cosas. Primero, que reconozcamos qué funciona como indicador o marcador argumentativo. O sea, en general, en los libros de texto de las lógicas informales estándar, pues solamente encontrarán por tanto, porque, pero realmente los marcadores, los indicadores argumentativos son mucho más amplios. Y bueno, junto con la teoría, hacernos preguntas sobre qué papel desempeñan algunos de estos enunciados. Por ejemplo, a veces es difícil saber si se trata de 2 razones distintas, lo que, digamos, si hay argumentación coorientada, por decirlo técnicamente, pero
si es una o la misma razón o es una premisa de una misma razón. La individuación de razones, cuáles son los criterios, como siempre, los problemas de individuación pues, son complejos, entonces tratamos de establecer criterios para eso, o cuál es la diferencia entre que siempre hay problemas entre un encadenamiento y una garantía. Entonces, bueno, vamos a ver solamente un turno, más lo voy a leer y les voy a preguntar cuáles les parece que son conectores argumentativos y voy a hacer una pregunta específica sobre cómo funciona un determinado enunciado. Entonces es el turno 5, que es el varón. Dice, entonces voy a deciros lo que me deja perplejo. Estamos todos de acuerdo en que Dios sabe todas las cosas y que el futuro le es tan presente como el pasado. Yo no podría mover los brazos en este momento sin que lo haya previsto desde toda la eternidad, sin que Dios ponga. Él sabe si yo cometeré un asesinato, crimen o algún otro pecado y por consiguiente, siendo su precognición infalible, es infalible que haré el pecado que ha previsto. Es por tanto necesario que yo pecaré. Y no está en mi poder abstenerme de ello. Así pues, yo no soy libre en absoluto. En ese texto está lleno de conectores argumentativos y tiene una estructura que si lo analizamos con las herramientas de Huberto, pues, bueno, antes les pregunto, ¿cuáles conectores argumentativos identifican? ¿También está en francés? Sí, por favor. No tengo mucho tiempo. Hombre, al final claramente hay dos, que son y por consiguiente y así pues, pero también hay otros más sutiles al principio, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Eso es, estamos todos de acuerdo, que Perfecto. introduce una premisa, y luego hay una estructura con 2 puntos y seguidos que introduce razones para la afirmación. Bueno, razones o ilustraciones de la afirmación anterior, ¿no? Sí. Entonces, hay una parte, la primera parte puede ser interpretada como un argumento suposicional. Estamos todos de acuerdo, es como supongamos que, eso también encontramos muchas veces. O sea, dado esto, tienes que conceder y en tal caso, viene una serie de consecuencias. Pero entonces pero ese es temporal, no es argumentativo. Es que lo que precedió a esto fue una Claro. pequeña conversación donde dice Dobzhansky, dice, oiga, yo estoy muy perplejo con ciertas cuestiones. Bueno, el entonces aquí es, bueno, ya que usted va a hacer el favor de aclararme mis dudas, Sí. entonces le voy a decir cuáles son. Y no es un por lo tanto, sino dado esto, pues bueno. Es que cuando se traduce se pierde matices. Sí. No, es ya, pero donc no es por lo tanto. No, lo que introduce es un cambio en el turno. O sea, me toca a mí, en mi turno diré que es. Bueno, y algo que también era interesante es, bueno, cuando dice por consiguiente, siendo esa, como digresiva, siendo su precognición infalible, ¿eso cómo funciona? ¿Es parte de una razón? ¿Es una razón distinta? ¿Es una garantía? Bueno, ese tipo de preguntas son las que se hacían un poco en clase, entonces esto es como una posible versión en los diagramas. Bueno, en este otro turno también lo voy a leer para que vean sobre todo la complejidad y qué tipo de cosas. ¿Hay tiempo? ¿Sí? Pues tú no quedan 4 minutos. Ok. Bueno, hay que admitir, Señor, que nosotros no somos libres del todo. Solo Dios lo es, pues Él solo es independiente. Eso también es, pues, nuestra libertad está limitada de varias maneras. No soy libre de volar como un águila ni de nadar como un delfín porque mi cuerpo carece de los instrumentos necesarios. Que es importante ese porque alguien podría decir, bueno, está introduciendo razones, pero no está introduciendo razones porque
bueno, recuerden, al menos en la dialéctica argumental, hay un criterio de discriminación que podríamos decir pragmática de qué es una explicación y qué es una razón justificativa. Razones explicativas y justificativas en el sentido de se está cuestionando, es objeto de cuestionamiento, y por lo tanto lo que viene después del por qué son razones que justifican, o no está siendo cuestionando, así es el explanandum, lo que vienen después son razones explicativas. Bueno, todo ese tipo de cosas se veían al hilo de cada uno de estos ejemplos, que es interesante porque por su complejidad. Puede decirse de nuestro espíritu algo aproximado a eso. Admitimos algunas veces que no hemos tenido el espíritu libre, y hablando con rigor, jamás tenemos una perfecta libertad de espíritu. ¿Cómo funciona esto de y hablando con rigor jamás? Bueno, o sea, las teorías de la lógica informal son ciegas para esto, no funcionan, ¿no? Pero la dialéctica argumental no. O sea, que está teniendo un papel argumentativo. Pero ello no impide que tengamos pero ello no impide que tengamos un cierto grado de libertad que no tienen las bestias. Y es que tenemos la facultad de razonar y de escoger siguiendo lo que nos parece. Y en lo tocante a la precognición divina, esto quiere decir que Dios prevé las cosas tales como son y no cambia su naturaleza. Los acontecimientos en sí mismos, fortuitos y contingentes, continúan siéndolo, no obstante que Dios los haya previsto. Así pues, están asegurados, pero no son necesarios. Bueno, este fragmento también una gran condensación argumental, pero las operaciones son enormes. Ahí viene un pequeño argumento para distanciarse. Fíjense que es muy distinto sostener la contradictoria. Recuerden que en el otro era de que yo no soy libre en absoluto, es decir, sería soy libre en absoluto, dice no, y da para eso un argumento y después hace ponderaciones, hay intensificadores y después viene una recusación, etc. Esta es la versión final. Esa es claro, entre otras cosas. Y lo mismo pasa con otros fragmentos, donde, digamos, las sutilezas argumentativas de todo lo que aparece en el texto y que funciona siempre y cuando, bueno, teniendo esa noción de argumento, como pues este intercambio, la práctica comunicativa de dar, pedir y evaluar razones. Bueno, eso es lo que intentamos hacer. Del último, bueno, ahí hay hay una recusación por contraanalogía. Sí. Bueno, aquí hay garantía, así que no sé si le gustará. Bueno, y digamos, fue un primer intento de combinar las dos teorías. Funcionó en el sentido de que ellos pueden identificar donde hay argumentos, que sé prácticamente todos los turnos, pero teniendo una visión general que les permite la pragmadialéctica del artículo y el papel que juega cada argumento digamos, en el diálogo completo que tiene dos cuestiones. Bueno, y esto es lo que queríamos mostrarles.